Imagínense esto a finales del siglo XIX, una época de innovaciones increíbles, el telégrafo, la bombilla. El mundo estaba cambiando a un ritmo vertiginoso. Sí. Pero mientras la tecnología avanzaba a pasos agigantados en la Tierra, algo extraño comenzaba a suceder en los cielos. Prepárense para sumergirse en el misterio de las aeronaves de 1890, una serie de avistamientos inexplicables que dejaron al mundo entero perplejo. Es fascinante, ¿verdad? Estamos hablando de una época en la que los hermanos Wright aún no habían realizado su primer vuelo. La idea del vuelo propulsado era un sueño, algo sacado de las novelas de Julio Verne, y de repente aparecen estas misteriosas aeronaves en los cielos de Estados Unidos. Exacto, es como si la ciencia ficción se hubiera hecho realidad de la noche a la mañana. ¿Y qué decían los periódicos de la época? Seguro que estos avistamientos causaron un gran revuelo. Imagínate el impacto. Los periódicos, que en ese entonces eran el principal medio de comunicación, estaban llenos de relatos de testigos que afirmaban haber visto estas extrañas aeronaves. Al principio los informes eran vagos, hablaban de luces extrañas en el cielo, pero poco a poco las descripciones se volvieron más detalladas. ¿Y cómo eran estas aeronaves? ¿Tenemos alguna idea de su aspecto? Sí, de hecho, las descripciones de los testigos coinciden en varios puntos claves. Hablaban de objetos con forma de cigarro, con grandes hélices y brillantes luces. Algunos incluso mencionaban detalles como ventanas y cubiertas. Suena increíblemente avanzado para la tecnología de la época. Podrían haber sido simplemente globos o dirigibles mal identificados. Es una posibilidad que se consideró en su momento, pero hay varios detalles que hacen que esta explicación sea poco probable. Por ejemplo, se decía que estas aeronaves se movían a velocidades increíbles, mucho más rápido de lo que cualquier dirigible de la época podría haber logrado. Entonces estamos hablando de algo realmente inexplicable, algo que la ciencia de la época no podía comprender. Esa es la gran pregunta, no. Y para añadir aún más misterio, algunos testigos afirmaron haber visto a los ocupantes de estas aeronaves. Espera un momento, ocupantes, que había gente a bordo de estas misteriosas máquinas voladoras. Eso es lo que afirman algunos de los relatos y las descripciones de estos tripulantes. Son igual de extrañas que las de las propias aeronaves. Algunos testigos hablan de hombres con ropas extrañas, otros de figuras altas y delgadas con rasgos inusuales. Esto es increíblemente intrigante. ¿Hay algún relato en particular que te haya llamado la atención? Sin duda, uno de los casos más famosos es el del granjero que se encontró con un hombre que decía ser el inventor de una de esas aeronaves. El hombre necesitaba aceite y herramientas, y el granjero asombrado accedió a ayudarle. Es como si la realidad hubiera imitado a la ficción. ¿Y qué pasó después? Despegó la aeronave con el granjero a bordo. No, según el relato, la aeronave despegó sin el granjero, desapareciendo en el cielo a una velocidad asombrosa. Esto es realmente fascinante. Y mientras tanto el mundo entero se preguntaba ¿de dónde venían estas aeronaves? ¿Quiénes eran sus creadores? Había todo tipo de especulaciones. Algunos creían que se trataba de inventos secretos de algún gobierno, otros hablaban de sociedades secretas de científicos, incluso hubo quien sugirió que podrían ser visitantes de otro planeta. La idea de extraterrestres visitando la Tierra a finales del siglo XIX es realmente sorprendente. Lo es sin duda, y para hacer las cosas aún más interesantes, hay un detalle que conecta estos avistamientos con el mundo de la literatura. ¿De qué se trata acaso? Julio Verne tuvo algo que ver con este misterio. Exacto, 10 años antes de la oleada de avistamientos, Verne publicó Robur el Conquistador, una novela que describe una aeronave llamada Albatros, que se impulsa con hélices y tiene una forma alargada casi idéntica a las aeronaves de los periódicos. Esto ya no parece una simple coincidencia. ¿Crees que Verne podría haber tenido algún tipo de conocimiento previo sobre estas aeronaves? Es una pregunta que muchos se han hecho a lo largo de los años. Algunos sugieren que Verne podría haberse inspirado en prototipos o diseños secretos, mientras que otros creen que su mente visionaria simplemente anticipó una tecnología que aún estaba por llegar. Sea como sea, la conexión entre la novela de Verne y los avistamientos de las aeronaves es innegable, y nos lleva a preguntarnos ¿qué más se esconde tras este misterio? ¿Podría haber una explicación más profunda que conecte estos eventos aparentemente inexplicables? Esa es la pregunta que intentaremos responder en este Deep Dive. Analizaremos las diferentes teorías, exploraremos los casos más intrigantes y trataremos de arrojar luz sobre uno de los misterios más fascinantes de la historia de la aeronáutica. Prepárense porque este viaje nos llevará a través de relatos, increíbles especulaciones audaces y quizás incluso a un encuentro con lo desconocido. Acompáñenos en este Deep Dive y descubran junto a nosotros los secretos de las aeronaves de 1890. Y si te parece, volvamos a esa idea de la superinteligencia o sistema de control que mencionamos antes, porque es una teoría que intenta ir más allá de la simple explicación de la nave espacial extraterrestre. Me gusta cómo suena. Eso, desempaquémoslo un poco.
Estás diciendo que estas aeronaves podrían ser una especie de proyección o manifestación de algo que no podemos comprender del todo. Exactamente. Imagina una inteligencia que existe en un nivel que nosotros no podemos percibir, que puede manipular la realidad de formas que ni siquiera podemos imaginar. Que espera como una especie de magia tecnológica. Podríamos decirlo así, piensa en cómo estas aeronaves se adaptaron a las creencias de la época. En el siglo XIX la gente estaba obsesionada con la ciencia, la tecnología, los inventos. Entonces, el fenómeno se presenta como una aeronave, algo que la gente podía entender. Claro, encajaba con el imaginario colectivo de la época. Y eso explicaría por qué los supuestos tripulantes a menudo se hacían pasar por inventores. Precisamente estaban jugando con las expectativas de la gente, alimentando sus creencias. Pero si esta inteligencia puede manipular la realidad, ¿por qué no se mostró simplemente como lo que realmente es? ¿Por qué todo este teatro? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Algunos investigadores sugieren que esta inteligencia no quiere revelarse completamente, que quizás tiene un propósito que nosotros no podemos comprender. Un propósito. ¿Qué tipo de propósito estamos hablando de una especie de experimento sociológico a gran escala? Hay muchas teorías. Algunos creen que esta inteligencia está estudiándonos, observando nuestra evolución, cómo reaccionamos ante lo desconocido. Otros sugieren que está guiándonos de alguna manera, empujándonos en una dirección específica. Y otros creen que simplemente se están divirtiendo con nosotros, jugando al gato y al ratón con la humanidad. Es una posibilidad, aunque inquietante, quizás somos una especie de entretenimiento para ellos, un reality show cósmico. Vale, así que me estás dando escalofríos. Pero dejando las bromas, aparte, si esta teoría de la superinteligencia es cierta, significaría que la oleada de aeronaves de 1890 no fue un evento aislado, ¿verdad? Correcto. De hecho, hay investigadores que han encontrado paralelismos entre estos avistamientos y otros fenómenos aéreos inexplicables que ocurrieron antes y después. ¿Te refieres a otros avistamientos de ovnis a lo largo de la historia, como si esta inteligencia hubiera estado interactuando con nosotros durante siglos, adaptando su apariencia a cada época? Exactamente, hay informes de fenómenos aéreos extraños que se remontan a siglos atrás y muchos de ellos comparten características con las aeronaves de 1890, la capacidad de aparecer y desaparecer a voluntad, la tecnología que parece desafiar las leyes de la física, los tripulantes que a veces se describen como humanoides pero con características inusuales. Entonces, podríamos estar viendo la punta del iceberg de un misterio mucho más grande, algo que ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. Esa es una posibilidad fascinante. ¿No crees? Y si es así, la pregunta es, ¿cómo se manifestará este fenómeno en el futuro? ¿Qué forma adoptará para interactuar con nosotros en el siglo XXI? Es una pregunta inquietante, pero al mismo tiempo despierta una gran curiosidad. ¿Qué nos depara el futuro en este juego cósmico de escondite? Quizás la respuesta se encuentra en el pasado. Si analizamos los patrones de estos avistamientos a lo largo de la historia, podríamos encontrar pistas sobre lo que está por venir. Hablando de patrones, recordemos el caso de Aurora, Texas, que mencionamos antes, un supuesto accidente de una aeronave que según algunos tenía similitudes con el incidente de Roswell. Décadas después podría haber una conexión entre estos eventos. El caso de Aurora es sin duda uno de los más intrigantes de la oleada de 1890. Un periódico local, el Dallas Times Herald, publicó un artículo detallando el accidente de una aeronave y el descubrimiento de un cuerpo no humano entre los restos. Suena a ciencia ficción, pero si lo pensamos bien, la idea de que el gobierno ya estaba encubriendo encuentros con lo desconocido en aquella época es inquietante, por decirlo menos. Lo que hace que este caso sea tan fascinante es que aún hoy se debate si fue un engaño, una exageración periodística, si realmente algo inexplicable ocurrió en Aurora. Y mientras los periódicos se llenaban de historias sobre estas aeronaves que estaba pasando en otros lugares del mundo, había informes similares fuera de Estados Unidos. Sí, de hecho hay registros de avistamientos similares en Europa en la misma época. Charles Fort, un investigador de lo extraño, documentó varios casos de luces misteriosas en el cielo europeo y algunos relatos incluso mencionan objetos con forma de cigarro, al igual que las aeronaves americanas. Entonces, no estamos hablando de un fenómeno aislado en Estados Unidos. Parece que este misterio tiene un alcance global. Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta aún más intrigante. ¿Era todo esto solo una serie de inventos secretos o hay algo más en juego? ¿Podría ser que estas aeronaves no fueran un producto de nuestra tecnología, sino algo diferente? Esa era una pregunta que me ha estado dando vueltas en la cabeza desde que empezamos a hablar de este tema. ¿Podría ser que estas aeronaves no fueran de origen terrestre, sino algo más allá de nuestra comprensión? Es una posibilidad que no podemos descartar. Algunos investigadores como Jacques Vallée han sugerido que la oleada de 1890 podría ser un ejemplo de un fenómeno que interactúa con la humanidad de formas que cambian con el tiempo. ¿Te refieres a la idea de que lo que la gente vería no era necesariamente una nave espacial en el sentido tradicional, sino algo que se adapta a nuestras expectativas y creencias,
como si este fenómeno se presentara de una forma que cada época pudiera comprender. Exactamente, si pensamos en ello, estas aeronaves aparecieron en una época en la que la gente estaba fascinada con la idea del vuelo, y si lo que estaban viendo era algo que se presentaba de una forma que ellos pudieran comprender utilizando la tecnología de la época como una especie de disfraz. Es una teoría fascinante, pero ¿hay alguna evidencia que la respalde, algún detalle en los relatos de los testigos que apunte en esa dirección? Bueno, algunos investigadores señalan la extraña naturaleza de algunos encuentros. Tenemos relatos de aeronaves que desaparecen en el aire de tripulantes que hablan de forma enigmática y evasiva, como si no quisieran revelar su verdadera naturaleza. Y recordemos que la tecnología de la época no permitía un vuelo controlado como el que se describe. En muchos casos, estas aeronaves parecían desafiar las leyes de la física, realizando maniobras imposibles para la tecnología de la época. Cierto, y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Si no eran inventos humanos, ¿qué eran? Y quizás aún más importante, ¿cuál era su propósito? ¿Por qué se mostrarían de esa forma? ¿Por qué interactuar con la gente que buscaban? Esas son preguntas que aún no tienen una respuesta definitiva, pero hay algunas pistas que podemos analizar. Por ejemplo, muchos de los encuentros con los supuestos tripulantes de estas aeronaves ocurrieron en zonas rurales, lejos de las grandes ciudades. Es como si estuvieran evitando ser vistos por mucha gente, como si quisieran pasar desapercibidos, observar sin ser detectados. Exacto, y esto nos lleva a pensar en la posibilidad de que estuvieran realizando algún tipo de observación o incluso algún tipo de experimento. Un experimento con la humanidad suena a ciencia ficción, pero quién sabe, quizás somos parte de un experimento a gran escala y ni siquiera somos conscientes de ello. Y si realmente estaban observándonos, ¿qué aprendieron? ¿Qué conclusiones sacaron sobre nosotros? ¿Qué pensaron de nuestra tecnología, de nuestra sociedad, de nuestra forma de vida? Esa es una pregunta inquietante, ¿verdad? Y si la oleada de 1890 fue solo una pequeña parte de un fenómeno mucho más grande, algo que sigue observándonos incluso hoy en día. Es una posibilidad, y si es así, la pregunta es ¿cuándo volveremos a verlos? ¿Y cómo se manifestarán la próxima vez? ¿Qué forma adoptarán para adaptarse a nuestra era tecnológica? Bueno, y hablando de observar, volvamos a Julio Verne por un momento. Algunos investigadores han notado que la ruta que describe para Albatros en Robur el Conquistador coincide con algunos de los avistamientos de aeronaves. Es verdad, recuerdo haber leído sobre eso. Es posible que Verne supiera algo que nosotros no, que de alguna manera predijo la ruta de estas aeronaves. Es una teoría interesante. Algunos investigadores han mapeado la ruta del Albatros y la han comparado con los lugares donde se reportaron avistamientos, y lo que encontraron es que muchos de los puntos clave en la ruta de Verne coinciden con zonas de alta actividad de aeronaves. Espera, ¿me estás diciendo que Verne en 1886 describió una ruta que estas misteriosas aeronaves seguirían una década después? Exactamente. Y hay otro detalle que lo hace aún más extraño. Y el último lugar que visita el Albatros en la novela es Sacramento, California. Y Sacramento fue precisamente el lugar donde comenzaron los avistamientos más importantes. Correcto. Y no solo eso, el avistamiento en Sacramento ocurrió exactamente 10 años después de la publicación de Robur el Conquistador. Vale, esto ya no puede ser una simple coincidencia. Podría ser que Verne tuviera acceso a información secreta sobre estas aeronaves, o que de alguna manera se hubiera conectado a ese fenómeno. Es una posibilidad. Algunos sugieren que Verne podría haber tenido contacto con sociedades secretas o grupos que estaban investigando estos fenómenos. Recuerda que Verne era un visionario, un hombre adelantado a su tiempo. Sus novelas estaban llenas de predicciones tecnológicas que se hicieron realidad años después. Es cierto, Verne era un genio. Pero dejando a un lado las especulaciones sobre Verne, volvamos a los avistamientos en sí. ¿Hay alguna teoría que intente explicar qué eran realmente estas aeronaves? Hay muchas teorías, algunas más plausibles que otras. Algunos creen que eran dirigibles experimentales construidos por inventores secretos. Eso explicaría la tecnología avanzada. Pero ¿cómo se movían con tanta velocidad y agilidad? Ningún dirigible de la época era capaz de eso. Exacto, y por eso algunos investigadores han propuesto teorías más radicales. Algunos creen que se trataba de tecnología extraterrestre, naves espaciales que nos visitaban desde otros mundos. La teoría extraterrestre siempre está presente en estos casos, pero si eran extraterrestres, ¿por qué no hicieron contacto abierto con la humanidad? ¿Por qué se escondían en las sombras? Esa es la gran pregunta. Algunos sugieren que estaban estudiándonos, observando nuestro desarrollo sin interferir. Otros creen que estaban preparando el terreno para un contacto futuro, esperando el momento adecuado para revelarse. Es un misterio que quizás nunca podamos resolver, pero lo que sí sabemos es que estos avistamientos dejaron una huella imborrable en la historia, despertaron la imaginación de la gente, plantaron la semilla de la posibilidad de que no estemos solos en el universo. Y es importante recordar que la oleada de 1890 no fue un evento aislado a lo largo de la historia.
Ha habido numerosos informes de fenómenos aéreos inexplicables. Como si algo nos estuviera observando desde las alturas, adaptando su apariencia a cada época, jugando con nuestra percepción de la realidad. Quizás la respuesta a este enigma se encuentra en nuestro propio interior, en nuestra capacidad de imaginar, de cuestionar, de buscar la verdad más allá de lo evidente. Y mientras tanto, seguiremos mirando al cielo con la esperanza de vislumbrar algo que nos revele un poco más sobre este gran misterio. Porque la búsqueda de conocimiento es lo que nos impulsa, lo que nos hace humanos, y la historia de las aeronaves de 1890 nos recuerda que hay mucho más en este universo de lo que podemos ver y comprender. Y con esa reflexión damos por terminado este deep dive en el misterio de las aeronaves de 1890. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a través del tiempo y la especulación. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en redes sociales para más episodios como este. Hasta la próxima. Y recuerden, la próxima vez que miren al cielo, no den por sentado lo que ven. Quizás haya algo más allá de las nubes, observándonos, esperando el momento adecuado para revelarse.